ya a las presentaciones. Entonces, Alejandro Otero va a ser el presentador de esta charla denominada Simulación de arreglos de turbinas hidrocinéticas utilizando actuadores fiscales y mecánica de fluido computacional. Ustedes están en la Facultad de Ingeniería, por un lado, y por otro lado, en el Centro de Simulación Computacional de CONICET. Bueno, sí, o sea, el esquema de las presentaciones es de 10 más 5, es decir, 10 minutos de presentación, 5 de preguntas. Te quedan uno, te aviso. Bueno, primero gracias a los organizadores porque esto salió muy rápido y por ahora parece que va a salir muy bien. Dice que fue bastante trabajo organizar todo. Bueno, la idea mía con esta charla, como es un encuentro donde hay gente de muchas especialidades y bueno, también nos estamos conociendo, bueno, vamos a tratar de conocer qué hace cada uno, bueno, contar un poco este problema y contar algunas técnicas que usamos o que estamos empezando a usar. También es una línea de investigación que estamos iniciando nosotros, así que bueno, vamos a ir por ahí. El problema en el cual me quiero centrar es en el problema de interacción cuando tenemos más de una turbina hidrocinética que están interactuando entre sí. Es un problema que desde el lado de la eólica, que es lo más parecido que tenemos, las turbinas hidrocinéticas, tenemos básicamente las turbinas hidrocinéticas y las turbinas eólicas funcionan igual, o sea, trayendo energía de un flujo libre. Y el problema de interacción entre turbinas eólicas, entre estelas de turbinas eólicas, es un problema bastante estudiado, bastante conocido y en el cual nosotros hace algunos años que venimos trabajando. Entonces, bueno, la idea es ver qué pasa cuando uno se focaliza en ese problema debajo del agua. Básicamente son turbinas hidrocinéticas, turbinas que trabajan en corrientes marinas o en canales o en ríos, tratando de extraer la energía. El problema de lo que se llama efecto estela ocurre porque, bueno, las turbinas que están por delante o que reciben primero el flujo van a extraer energía y van a dejar una estela que va a afectar a las turbinas que están por detrás, y esa estela impacta con ellas, que les va a dejar menos energía para aprovechar y además un flujo más turbulento y más perturbado, y eso afecta a la producción de las turbinas que están por detrás. Pensando en arreglos de turbinas hidrocinéticas, esto va a suceder igual, y lo que queremos ver un poco es cómo cambia el problema cuando nos movemos abajo del agua. Básicamente, tanto las turbinas eólicas, acá se caracterizan, ambas turbinas se caracterizan por lo que se llama curva de potencia, que es básicamente cuánta potencia va a producir esa turbina o cuánta energía va a extraer del flujo de esa turbina para determinadas velocidades de viento. Fíjense que las dos curvas son muy parecidas, o sea, tienen un momento, una parte de crecimiento que es más o menos cúbico, que acompaña cómo crece la energía disponible en el fluido, la potencia disponible en el fluido, y después hay una parte donde los mecanismos de control empiezan a actuar y la potencia se limita a lo que es la potencia nominal de las máquinas. Fíjense, estas dos turbinas son dos turbinas comerciales, una turbina eólica y una turbina hidrocinética. Esta, que sea comercial es medio todavía dudoso, o sea, está el brochure de Siemens que vende esa turbina, pero no sé cuántas habrá instaladas en el mundo. Pero fíjense que las dos tienen 2 megas de potencia y fíjense la diferencia en las velocidades. O sea, la velocidad nominal de una turbina eólica en este caso está alrededor de los 10-11 metros por segundo, mientras que una turbina hidrocinética en este caso está en 2,5 metros por segundo. O sea, la primera característica, la primera diferencia es que las turbinas hidrocinéticas trabajan con velocidades mucho menores. Después, si vemos un poquito cómo es la relación de generación de potencia, vemos que aparece un coeficiente, que es un coeficiente de potencia, que dice cuánta de esa potencia disponible que tengo en el flujo voy a extraer con la turbina, que está limitada, hay una ley teórica que dice que es menos del 59%, las turbinas están bastante por debajo de eso. Después aparece la densidad, el área y la velocidad de la corriente libre. Dijimos recién, lo dije yo, que trabajamos en un caso a 11 metros y en otro caso a 2,5 metros. Como la velocidad está en cubo, eso es una diferencia enorme, digamos, ese factor en los dos casos cambia enormemente, pero tenemos la densidad. La densidad del agua, sobre todo el agua marina, es más o menos 800 veces la densidad del aire. Con lo cual, estos dos factores
más o menos se compensan, tenemos más o menos una relación parecida de potencias y de todo, pero las turbinas hidrocinéticas son mucho más chicas para la misma potencia, más o menos para velocidades típicas. Fíjense, esta turbina eólica tiene 110 metros de diámetro, esta turbina hidrocinética en realidad son dos rotores de 20 metros de diámetro cada uno, el área son 600 y pico de metros cuadrados y en este caso son 9500 metros cuadrados. O sea, el área de las turbinas, o sea, el tamaño de las turbinas hidrocinéticas es mucho más chico para una potencia equivalente. Los números adimensionales más o menos son parecidos, o sea que el problema fluidodinámico va a ser más o menos equivalente. Y otra cosa que me faltó decir es cuál es el efecto que las turbinas causan sobre el flujo. O sea, al extraer energía generan una fuerza distribuida o un campo de presión distribuido que detiene el flujo, tiende a detener el flujo, y eso es lo que llamamos el empuje, que es básicamente todo el total de fuerzas que la turbina le realiza al fluido o que el fluido le realiza a la turbina, y es el responsable de que el flujo por detrás de la turbina se mueva más lento. Entonces, básicamente cuando queremos estudiar la interacción entre varias turbinas entre sí, lo que tenemos que ver es cómo poner en nuestro modelo de simulación, que simula el flujo, cómo poner estas fuerzas. Y ahí aparecen varias alternativas de acuerdo a la escala en la cual uno piense trabajar. Y esto sucede tanto en eólica como en hidrocinética. En general hay como muchas o tres escalas relevantes que podemos pensar. Una primera escala es cuando queremos analizar un problema muy global, donde tenemos una grilla bastante grande, que comparado con los tamaños de las turbinas o de las aspas es mucho más grande. Típicamente podemos llegar a tener en cada celda una turbina, con cada celda de cálculo, digamos, imagínense, no sé, diferencia finita, elementos finitos, volúmenes finitos, tener una turbina representada en cada celda, con lo cual el detalle de esas fuerzas que mencioné recién va a ser muy burdo, digamos, va a ser muy amplio. Esto es un ejemplo para viento, esto es el efecto de turbinas eólicas, esto cada puntito es una turbina eólica, acá más o menos tenemos la grilla equivalente o más o menos relacionada con la distancia entre las turbinas, o sea, cada punto de la grilla está separado más o menos lo mismo que la distancia entre las turbinas, y eso es el resultado de un modelo de clima como el que se usa para calcular el pronóstico del tiempo, por ejemplo. Bueno, en hidráulica o en turbinas hidrocinéticas lo mismo sucede con los modelos de tipo shallow water que se usan para calcular corrientes en el océano, estuarios, grandes cuerpos de agua, etc. En el otro extremo tenemos el caso donde tenemos una grilla mucho más chica que las características de la turbina. Entonces, por ejemplo, si queremos estudiar una turbina eólica, una turbina hidrocinética con mucho detalle, bueno, tenemos que describir todas las geometrías hidrodinámicas, y para eso necesitamos una malla muy fina, donde fíjense que bueno, la distancia entre los nodos de la malla es bastante más chica que las características típicas de la turbina, las aspas, etc. Ninguno de estos dos enfoques es suficientemente adecuado para estudiar la interacción entre las turbinas. Entonces ahí vamos a una escala intermedia, que es más o menos cuando tenemos una grilla con características o de tamaño característico típico de las aspas. Entonces ahí no se puede describir correctamente la geometría porque la malla, digamos, es demasiado gruesa para eso, pero podemos tener mucho más detalle que con un modelo con una grilla más gruesa. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Ese es un ejemplo donde tenemos, bueno, para un parque eólico, no tenía de estos resultados para hidrocinéticas, pero fíjense que es el resultado de un parque eólico donde las fuerzas de arrastre, de empuje que aplica la turbina sobre el fluido se aplican de manera distribuida en una grilla que, por ejemplo, tiene, no sé, un tamaño de celda de una décima del tamaño del rotor, o 20 veces una vigésima parte del tamaño del rotor. Entonces, para atacar ese problema, bueno, nosotros trabajamos bastante con eólica, pero ahora estamos empezando a aplicar a turbinas hidrocinéticas. Trabajamos con una grilla una malla de CFD, utilizamos OpenFOAM,
y cada turbina la representamos como lo que se llama un actuador discal, donde bueno, sobre cada uno de estos puntos se calculan las fuerzas, tanto depende del tipo de actuador que usemos, podemos tomar solo las fuerzas axiales o podemos tomar las fuerzas tangenciales también. Bueno, luego de las fuerzas que se calculan en estos puntos rojos se distribuyen en los puntos de la grilla del fluido aplicando esas fuerzas sobre el fluido que está circulando. Bueno, hemos desarrollado estos, lo que se llaman actuadores discales, hemos desarrollado tres tipos, bueno, y siempre se van modificando y corrigiendo o agregando variantes nuevas, pero básicamente tenemos tres tipos, de acuerdo principalmente a la disponibilidad de información que tengamos de la turbina. En general pasa en eólica y va a pasar en hidrocinética también. Cada fabricante tiene su diseño y no revela los datos finos del diseño de la turbina. Entonces, de acuerdo a si tenemos solo la curva de potencia, si tenemos datos de las aspas, etc., podemos usar distintos actuadores. Y bueno, acá voy a pasar rápido para mostrar algún resultado. Tomamos una turbina hidrocinética que está publicada en la literatura con sus curvas de desempeño. Lo primero que hicimos fue simular una sola turbina. Algo interesante es que esta es la posición de la turbina, esto es la velocidad, si recorren una línea en el eje de la turbina, y vemos cómo el déficit de velocidad empieza bastante aguas abajo. Y ese es un problema porque las curvas de potencia y las curvas de empuje están referidas a la velocidad del flujo libre, o sea, la velocidad suficientemente lejos de la turbina. Entonces, uno de los problemas que tuvimos que resolver con estos actuadores fue, bueno, si yo tengo la información a esta distancia, digamos, de esta velocidad, ¿cómo hago para que cuando la turbina está puesta acá, que es donde yo censo verdaderamente la velocidad, aplique la fuerza adecuada? Bueno, eso trabajamos con un método de calibración que corregimos las curvas, etc. Bueno, la estela típica de una turbina hidrocinética tiene esta forma, se parece más o menos a una gaussiana que se va difundiendo a medida que me muevo aguas abajo. Con lo cual, bueno, es importante saber a qué distancia puedo poner la siguiente turbina como para que haya más o menos interferencia. Bueno, acá tenemos un caso de tres turbinas que se están interfiriendo justo en la dirección del flujo. Fíjense cómo la segunda turbina recibe menos velocidad que la tercera, que la primera, la tercera menos que la segunda, y esto es de vuelta a la velocidad si nos movemos en este eje, y vemos cómo, bueno, esta es la interferencia de la primera turbina, que sigue después de la primera turbina, el flujo empieza a recuperarse, acá empieza el efecto de la segunda turbina, el flujo empieza a recuperarse, acá empieza el efecto de la tercera turbina. Voy a pasar rápido. Bueno, esto es un corte de la velocidad que recibe la segunda turbina. Fíjense cómo el efecto cómo recibe la tercera turbina, el efecto combinado de la primera y la segunda. Y esto es para distintas velocidades del flujo libre, cuánto es la potencia de las tres turbinas. Digamos, la primera siempre la tomamos como referencia 1 para este gráfico, y cuánto genera la segunda y la tercera turbina respecto de lo que genera la primera. Entonces fíjense que para velocidades bajas, donde los efectos donde el empuje es alto en general, antes de que empiecen los sistemas de control y que entremos en ese plató de potencia, la interferencia es muy alta y las turbinas pierden, bueno, un 30 o un 35% de la potencia que podrían generar. A medida que el flujo se vuelve más rápido, el efecto de las turbinas es menor y entonces las generaciones casi se nivelan. Bueno, este es un caso de interferencia parcial donde cada turbina está corrida medio rotor, digamos, para arriba, y vemos cómo, bueno, la interferencia, o sea, la estela que le llega a la segunda y la tercera turbina es distinta, digamos, no es homogénea. La curva esta no es muy linda, pero acá se ve un poco mejor. Esta es la ubicación de la tercera turbina y cómo la estela se ve que está un poquito estirada porque tiene la combinación de la segunda y la primera. Bueno, esos son un poco los resultados que quería mostrarles. Eso es lo que podemos llegar a calcular, ese tipo de cosas. Obviamente hay que trabajar con arreglos más complicados, pero como conclusión podemos usar las mismas herramientas que usamos en eólica para análisis de este tipo de este problema en general. 3 o 4 cosas que queremos hacer, digamos, esto es una línea que recién estamos empezando. Dimas y Guido tuvieron que trabajar mucho la semana pasada para sacar esos resultados porque
realmente estamos recién empezando. Bueno, una de las cosas que queremos analizar es el efecto del fondo, digamos. En eólica tenemos ese problema, o sea, tenemos el problema de la capa límite atmosférica que genera un perfil de velocidades que va variando en la altura. Bueno, en el fondo, si las turbinas están suficientemente cerca del fondo, también va a pasar eso. Algo que no hay en eólica es el tema de la superficie libre. O sea, la superficie libre y la diferencia entre el agua y el aire que está por arriba es algo característico que vamos a tener acá y que no lo tenemos en eólica y que creemos que va a generar cosas interesantes, sobre todo cómo se va a ver afectado el pelo de agua cuando las turbinas estén cerca de la superficie. Y ahí va a haber que analizar qué pasa si la turbina está fija en el fondo, con lo cual la distancia del fondo va a ser constante, si es una turbina flotante y la distancia de la superficie va a ser constante. Y con dos últimas cosas, también trabajamos con otros modelos que son modelos analíticos que son mucho más económicos, donde directamente uno plantea una ecuación y dice, bueno, la estela va a ser de esta manera y después hay formas de combinar distintas estelas. Son modelos mucho más económicos comparados con los FD y el actuador discal. Tenemos, bueno, no sé, para un cálculo típico tenemos 1 hora en 256 core en un clúster, mientras que el otro, estos modelos corren en 4 segundos. Y estos modelos, digamos, tienen menos precisión, pero se pueden usar para cosas que los otros modelos no. Por ejemplo, hacer optimización de diseño de parques. O sea, eso estamos trabajando en eólica, no todavía en hidrocinética, pero se podría empezar a aplicar. Y bueno, si nos queremos ir a cosas más detalladas, en vez de trabajar con los actuadores discales, podemos trabajar con lo que se llaman actuadores lineares, donde en realidad ponemos fuerzas sobre el lugar donde irían las aspas. No representamos la geometría de las aspas, pero aplicamos fuerzas equivalentes y se generan estelas que son muy, muy parecidas. Y son mucho más económicas que representar todas las superficies alares y todo eso. Y por último, les paso un aviso parroquial. Algunos de los que estamos acá, bueno, Mariano, no sé si llegó, Mariano, Walter, también Dragani del Servicio de Hidrografía, estamos en la organización del Congremet, que no tiene exactamente que ver con esto, pero tiene que ver con cosas de clima, ciencia de la atmósfera, ciencia de los océanos. Así que los que tengan o que trabajan en temas parecidos y les interese, son bienvenidos. Y sobre todo este año, una de las motivaciones del Congremet es la aplicación de la meteorología, de la ciencia de la atmósfera y de los océanos a aplicaciones productivas, con lo cual, si tienen alguna beta por ese lado, los invitamos a que participen. Bueno, perdón por alguna aceleración. Gracias, Alejandro. Bueno, pasamos a unos minutos de preguntas. Sí, las turbinas a qué distancia de la costa, o digamos, asumiendo como si fuera el punto en este caso Mar del Plata, se estima que están, o sea, que se ubicarían, o a qué profundidad? No, a ver, acá no, ni siquiera agregamos ni el fondo ni la superficie todavía. Claro. Supongo que eso es muy local y hay que empezar en cada caso particular, y ahí ya empiezan a aparecer otros problemas como la interferencia con la navegación, la interferencia con otras actividades productivas y con la fauna, digamos, que hay que cuidar. Pero en general, estas turbinas se ubican en lugares particulares donde tenés alguna corriente fuerte. Por alguna cuestión geográfica se acelera el flujo, etc. Y se puede aprovechar. No sé si, supongo que ustedes, los muchachos de ahí no van a intentar ellos trabajan más, tienen más cosas hechas en el terreno, digamos, lo mío por ahora es un cuadrado de fluido que pasa nomás. En realidad, quería parecer, por ejemplo, por el comentario, que en su momento, por hablar con gente de acá del acuario, comentaban que el agua, digamos, de la costa marplatense tiene muchas partículas de suspensión. Para ellos, de hecho, representa un problema serio. Entonces, me preguntaba eso por el tema del modelo, porque ahora se te incorporaba otra, digamos, otra variable y esas cosas. Para el tema de la estela, Sí, pero decís que en cuanto a sedimentos y eso. Sí. Sí, supongo que cambiarán las propiedades del fluido de alguna manera y habrá que considerar. El coeficiente CP es el mismo, ¿no? Sí, depende del diseño de la turbina.
pero el rango es más o menos parecido. Bueno, está el límite teórico que es 59% y las turbinas están en 50%. Hay un poquito más, un poquito menos de 50% como máximo. Pero también es un tema de diseño más que nada. Ahí después empiezan a aparecer otros temas que te limitan eso, como no sé, en eólica el problema es que la zafra no puede girar muy rápido por el tema de alcanzar la velocidad del sonido, y en hidrocinética es el problema de la cavitación. También es una limitación. Sí. Una pregunta, vos haces la comparación con eólica, y en eólica se habla en promedio de 8 veces el diámetro, la posición que tiene que estar en una menor de 8. Sí. En el caso de ustedes, ¿analizaron cuál sería la distancia óptima medial en cuanto a los diámetros? O sea, a ver, lo que vimos así con estas primeras cálculos es que más o menos adimensionalizado el problema es más o menos parecido. Entonces, entre 5 en adelante ya tenés una referencia un poco menor. Igual en eólica los 8 diámetros, digamos, como estar del lado de la seguridad, y cuando uno diseña un parque, en realidad, bueno, se cambia la geometría y de acuerdo a la topografía que uno tenga se van ubicando, y por ahí no están a 8 diámetros, capaz están más cerca o están más lejos, depende de las direcciones del viento. O sea, ya ahí es un problema donde entra el recurso, donde entra el fenómeno estela, donde entra la interacción con el terreno. O sea, digamos, 8 diámetros estás del lado de la seguridad, pero se puede poner menos. No sé si te contesté lo que... No, más que nada que en eólica se habla de 8 veces el diámetro por respecto a estela en condiciones ideales, ¿no? Sí. Yo lo que preguntaba acá, como el fluido es agua, sí. No, pero por eso, en ese sentido, adimensionalmente el problema es más o menos parecido, porque lo que ganás, bueno, estaba ahí en una de las primeras, el Reynolds es parecido, está más o menos en el orden, y la viscosidad cinemática es un orden menos, pero más o menos la duración de la estela y eso es muy parecido. O sea, la intensidad de la estela a una misma distancia es más o menos parecida. Siempre adimensionalizando con el diámetro de la turbina, ¿no? Bueno, gracias. Y un poco, por ahí te saco también de tema, ¿no? Pero corrientes marinas, ¿en qué orden andan? Y son esas velocidades, 1 metro, 2 metros, mucho menos que hoy. Pero ganás con la densidad, pero comenzás con la densidad. ¿Tiene sentido utilizar accidentes geográficos, digamos, debajo del agua, como para encontrar, digamos, corrientes de mayor... Sí, no quiero spoilear, supongo, la charla okay. de los chicos Claro, de Mía, pero el spoiler sí. Alejandro, les digo que sí y no se quede la charla de Mía, ¿no? Sí, una consulta súper corta. Ese efecto como no sé, causal, donde la velocidad empieza a caer antes de llegar, antes de cruzar sí, la interferencia. ¿Eso tiene que ver con un proceso turbulento que se da? No, es que vos en realidad estás frenando el fluido y no lo podés frenar en seco, digamos, en el lugar donde está la turbina, digamos. Eso empieza a propagar hacia la carga. Digamos, eso es algo que se da. Algo como una anécdota, si tengo 2 segundos, uno de los problemas que tienen estos modelos es que cuando se diseñaron, digamos, la mayoría de los modelos de este tipo, de los analíticos, los simplificados, no consideran eso para adelante. Entonces ahora en eólica hay toda una movida de agregarle ese efecto de interferencia a estos modelos para mejorarlo, porque empezaron a darse cuenta que cuando hacían las cuentas así simplificadas se perdía ese efecto y había pérdidas que no estaban consideradas.